España del 2010, de la furia al tiki-taka. Después del intro, te cuento cómo hizo. Dale. Segunda entrega de Armando al Campeón, esta sección del canal donde nos ocupamos de investigar la génesis, los entretelones, los quilombos que sufrieron los entrenadores hasta que callaron todas las bocas levantando la Copa del Mundo. ¡Bien hecho! Si no viste la primera entrega sobre la Inglaterra de Alf Ramsey, date una vuelta y te vas a dar cuenta que no todo es como cuentan. Te lo dejo por acá y en el comentario fijado. ¡Qué bien! Hoy te traigo otra historia. Vamos a ver cómo se fue armando la España del 2010. Hasta el 2010 la selección española nunca se había destacado. Es así de crudo. No entraba ni siquiera en el top 10. De títulos, flojito. Desde su primera Eurocopa habían ganado nada más que frustraciones. Se mantenía cierto respeto por su fútbol solo por los equipos grandes que animaban un clásico bastante menos globalizado de lo que es hoy día. Una selección con buenos jugadores que indefectiblemente terminaría estrellándose por la razón más mínima. Y el nuevo siglo amenazaba con ser... ¿Otra vez Dore? En el apogeo del Real Madrid, Valencia y alguno más, en el 2002 chocó contra un arbitraje polémico y sus propias limitaciones. Y en la Euro 2004, directamente contra sus propias limitaciones. Se acercaba el Mundial de Alemania y la dirigencia dijo... ¡Pero basta! ¿Cómo podía ser el mejor torneo de Europa, con equipos reconocidos en el mundo, con estrellas extranjeras deseosas de llegar y otras que paseaban su talento por las distintas canchas del continente, pero con una selección que daba pena? Algo no funcionaba. Así que en uno de los pocos actos de visión constatable que no implicara un beneficio económico propio, Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se la juega contratando al veterano Luis Aragonés como artífice de la nueva España. ¿Qué porcentaje de influencia tienen entrenador y jugadores en los éxitos y fracasos de un equipo? Es una discusión viejísima, donde cada uno tendrá su opinión. Mi idea es de un 50 y 50. Cada uno toma decisiones fundamentales en el rol que les toca, sea en la semana, afuera o dentro de la cancha. Ok. Partiendo de esa base es que creo firmemente que no hubiera sido posible una España campeona del mundo sin Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Fíjate cómo son las cosas. En una selección donde se ensalza el aporte de la Masía, los que encaminaron ese talento fueron entrenadores identificados con Madrid. Cierto. Pero esa no es la única coincidencia. Ambos se la jugaron con decisiones fuertes que terminaron por ser cruciales en la génesis del equipo campeón del mundo. Adopción de un estilo, el mejorarlo, las convocatorias, el recambio y el manejo de un grupo marcado por el éxito y la rivalidad Barcelona-Real Madrid. Eso ya es demasiado para mi cabeza. La apuesta por el sabio de Hortaleza rindió sus frutos, pero tras 4 años de muchos cuestionamientos y pocas alegrías, deja el cargo. La Real Federación contrata como sustituto a Vicente del Bosque, exitoso en técnico en la época del cambio de siglo. Una elección que podría suscitar un problema. Si con Don Luis había cierta sensación de imparcialidad, con Del Bosque era todo lo contrario. Y las especulaciones de favoritismo amenazaron el proyecto. Especulaciones que el bigotón se encargó de arrancar de cuajo pese a la insistencia de cierta parte del periodismo. No solo que continuó con el estilo heredado, sino que agregó mínimos pero influyentes cambios que necesitaba para evolucionar, como el doble 5 y un recambio cualitativo. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Tal vez el cambio más importante fue el de la forma de jugar. Todos asociamos al popularmente conocido tiki-taka, el estilo de posesiones largas mediante pases, a Josep Guardiola.
pero hablamos de una verdad a medias. Cierto que él fue el que le sacó mayor provecho en lo que va del siglo XXI, pero el que vio su potencialidad aplicado al juego de la selección fue Luis Aragonés, y lo hizo 2 años antes. ¡No es cierto! ¡Eso no es posible! Casi un siglo de furia había dejado poco y nada. Así que no era de extrañar que previo al Mundial 2006 el entrenador tuviera muy claro el tipo de juego que no le convenía a su selección. Por ese tiempo Guardiola recién colgaba los botines. Pese al nuevo revés y un fin de año complejo, la semilla se había sembrado. ¿Cuándo comenzó a germinar? Un 13 de octubre del 2007 en un partido de clasificación a la Euro 2008 frente a Dinamarca. La historia viene así. La prensa hablaba de situación dramática y partido casi de vida o muerte, pero el motivo real de la preocupación mediática no tenía que ver tanto con el desempeño del equipo, sino con algunas decisiones que el DT había tomado sobre convocatorias. Es que para muchos medios españoles, que no se citen figuritas del Real Madrid, es motivo suficiente para hablar de desastre y pedir la cabeza del técnico. Descarado. En ese marco, el partido frente a los daneses no era nada decisivo, pero sí podría encaminar la eliminatoria. El único inconveniente, no iba a poder contar con su delantera titular. Pero dicen que la necesidad es madre del ingenio. Aragonés llenó de volantes de buen pie y Tamudo solo arriba. Lo tenía claro, para ganar había que tener la pelota y que Fábregas, Xavi y Iniesta hicieran su trabajo. Y dio en el clavo. El partido confirmó todo lo pensado previo Mundial alemán. España mostraba su mejor versión ayudado por la tranquilidad que da estar ganando casi de entrada. Minuto 40 se da la jugada. 9 jugadores involucrados en 28 pases y 1 minuto y pico de posesión fueron los rasgos de un gol que significó mucho más que una clasificación. Había nacido el tiki-taka genuinamente español. Se disponía ahora de un arma ofensiva-defensiva propia, velocidad en ataque y posesión para defender, lo que permitía controlar el ritmo de juego a la vez que limitaba las opciones del rival. Porque hasta que Infantino se le ocurra alguna otra tontería, el fútbol se juega con una sola pelota. ¡Menos mal! ¿Por dónde andaba Josep? Entrenaba al Barcelona B en tercera división. Por fin, en junio del 2008, ese estilo, el que había visionado Aragonés allá por el 2006, le daba la primer gran alegría en serio. Mientras, todavía faltaba un mes para que Guardiola dirigiera su primera práctica en el Barça. Eso no lo sabía. ¿Por qué hablo del tiki-taka como un sistema genuinamente español? Porque a diferencia del fútbol total de Rinus Michels y la variante de Cruyff, donde la movilidad estaba garantizada por una excelente preparación física, la versión española quita la prioridad a esa potencia física para centrarse en el talento y las decisiones rápidas y efectivas. Más claro, lo que debía moverse rápido era la pelota y no tanto el jugador. Obvio, algunas cosas pueden suplirse con cierta mecanización, pero el talento, ese que viene de fábrica, desbloquea otro nivel. Trabajado, pone a disposición del equipo una amplia gama de variantes. La gran pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Aragonés esa versión propia? La respuesta es que, básicamente, no le quedó otra. ¡No es cierto! ¡Eso no es posible! Para el 2006 tenía bien claro que una cosa es el estilo que le gustaba y otra muy distinta poder llevarlo a cabo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que le hubiera encantado jugar como el Barcelona de Rijkaard o el Real de Del Bosque, los modelos exitosos de la época. Pero había un tema, las piezas claves de esos equipos eran extranjeros. No contaba con jugadores con los atributos de un Ronaldo o un Eto'o, y menos de un Ronaldinho o Zidane. Así que no podía solo replicar esos sistemas en la selección y listo. Por algo declaró, previo al Mundial 2006, que no le vendría nada mal uno de esos cracks. A arreglarse con lo que tenía y esperar tiempos mejores. A decir verdad, no tuvo que esperar nada. Le vino una camada de jugadores de gran habilidad e inteligencia táctica, aunque con una particularidad.
¿Viste que se dice, lo bueno viene en frasco chico? Nada más acertado, ya que pocos superaban el 1,70 m de altura, cuestión que hizo que fueran bautizados por los medios como los bajitos. ¡Qué cosas, qué inventos! Algo que no hizo otra cosa más que reforzar la idea de juego que Aragonés tenía. Y lo que comenzó siendo una solución provisoria en aquel partido contra los daneses, terminó siendo una constante. Un mediocampo con un veterano Xavi como creador de juego, David Silva e Iniesta como laderos y Fábregas y Cazorla como recambio. Al principio muchos dudaban como si la altura fuera una condición sine qua non para ser efectivo. Todos terminaron rendidos ante los resultados. Y es que realmente no había mejores intérpretes para el nuevo estilo. Era 2007 y la España de los bajitos se calzaba la ropa de candidato. Una ropa que muchas veces lleva inexorablemente al fracaso. Ahí es donde se iba a hacer patente la cualidad más rara y fundamental de esta camada. Aragonés asumió en La Roja escoba en mano. Lo habían traído para cambiar la mano y eso iba a ser. Fue a Alemania con un plantel renovado que, si no era el más joven del torneo, pega en el palo. A eso agregale las nacionalizaciones de Mariano Pernía y Marcos Sena. El sabio de Hortaleza daba señales de sus intenciones. Y por si no había quedado claro, las reafirmó en las eliminatorias a la Euro 2008, cuando, post doble derrota y cuestionamientos internos, borró de una lo que según él taponaba el éxito. Se bancó el vendaval mediático, respaldó a sus bajitos y los resultados se dieron. La fácil es sobredimensionar al técnico. ¡Qué grande Aragonés! La tenía reclara, un genio del bosque, cierto, pero volvamos a lo del porcentaje de influencia. Para mí, un 50 y 50, lo que me permite afirmar que España no hubiera salido campeona del mundo sin Aragonés y del Bosque, pero tampoco sin esos jugadores. Eso yo no lo puedo entender. Te tiro ejemplos para que entiendas a dónde voy. Fábregas con 21 años capitán en Arsenal, Iniesta con 23 habitué en el 11 de Rijkaard, Ramos a los 20 ya referente en el Madrid, Torres vital en el ataque del Atlético con 23 abriles, y luego llegarían Busquets y Piqué, claves en el Barcelona campeón de Champions con menos de 23 años. Imagínate, con semejante currículum, a cualquier jugador de su edad se le hubiera ido la cabeza a las nubes. Ejemplos hay para ser dulce. Pero a diferencia de ellos, los bajitos hacían gala de una asombrosa madurez, tanto dentro como fuera de la cancha. No fueron monjes tibetanos, pero supieron lidiar con el ego. Esa fue la clave para que no solo destacaran como jugadores talentosos, sino que generó la suficiente confianza para depositar en ellos la responsabilidad del recambio generacional y de estilo sin morir en el intento. Y lo más importante, formó una conciencia de grupo. Entendieron que era necesario renunciar a sus yos y diferencias para tirar juntos del carro si se quería hacer historia, cosa destacada muchas veces por Vicente del Bosque. Una templanza que actuó como ancla en los momentos donde el barco se sacudía. Por ejemplo, las críticas iniciales, la decepción en Copa Confederaciones, el recambio, la fractura en el vestuario, la derrota frente a Suiza, cuando el gol no llegaba, cuando no podía imponer su fútbol o cuando había que sufrir para mantener la ventaja. Escenarios todos muy comunes en aquel Mundial de las Bubucelas. Aunque la mano del bigotón se vio en algo más que un par de charlas. En julio del 2008 asume Vicente del Bosque, madridista de pura cepa, como reemplazo de Aragonés. Una de las tantas dudas era si iba a continuar con lo iniciado por su predecesor o iba a implementar algo parecido a sus años de gloria en la Casa Blanca. A decir verdad, no hizo ni uno ni lo otro. El bigotón dejó su sello en La Roja y como el tiki-taka también tiene fecha de inicio. 28 de junio del 2009. Sudáfrica,
partido por el tercer puesto de Copa Confederaciones contra los locales. A ver cómo te explico. La derrota contra los Estados Unidos en semis caló hondo. Del Bosque vio que el sistema necesitaba una vuelta de tuerca, así que sin abandonar el estilo de juego, metió mano. Para explicártelo mejor, fíjate acá. Según lo que yo vi, Aragonés en la Euro paró un 4-1-3-2, un esquema que le facilitaba la posesión, pero que cuando perdía la pelota dejaba a Marcosena algo parecido a esto. Vos me podés decir, pero si había 3 volantes por delante para presionar. Sí, para presionar, pero no recuerdo que Xavi, Iniesta o Silva hayan tenido muchas aptitudes para la recuperación. Cierto. Ahora, fíjate la modificación de Del Bosque. Un 4-2-3-1 reemplaza a Marcosena por otro producto de la Masía, Sergio Busquets, que le ofrecía la recuperación del brasileño más el buen pie y con solo 20 años. Y lo acompañó con Xabi Alonso, que era convocado desde el 2003, pero que nunca se había podido asentar como titular. Ese doble 5 le daba 3 ventajas. Se repartían las labores defensivas, eran el nexo entre la defensa y el medio creativo, y como no eran ningunos negados, podían iniciar la jugada. ¿Qué buscaba con ese cambio? Un mayor control ya desde campo propio. Cierto. Como es normal, le llovieron las críticas, ya que, según los especialistas, iba a perder fluidez de juego en ataque. Si bien tenían cierta razón, porque el cambio no se tradujo en más oportunidades de gol, lo que no vieron venir fue que el equipo ganó en consistencia. Si no, fíjate los resultados del Mundial. Del Bosque negoció todo, menos el estilo y ese doble 5 al que defendió a capa y espada. A ver, concretemos. Por fin, luego de añares de pálidas, la selección española pudo instalarse en el selecto grupo de los campeones del mundo, aunque para ello haya tenido que valerse de algo muy cercano a una revolución. El cambio a un tipo de juego más acorde al fenotipo de sus jugadores, una generación única, su madurez para afrontar los partidos y una vuelta de tuerca al sistema fueron para mí las claves para levantar el trofeo del 2010. Aunque me es inevitable pensar que posiblemente fueron las mismas circunstancias las que fueron guiando el proceso. Los cuestionamientos, la lesión de los delanteros contra Dinamarca, la particularidad de la nueva generación, la decepción frente a los Estados Unidos, etc. Y fíjate, luego de cada obstáculo, de cada dilema, llegó una solución creativa. Y ahí también está el mérito de los protagonistas, el ser lo suficientemente bicho como para leer las señales y actuar en consecuencia. No por nada se dice que la necesidad es madre del ingenio. Gracias por llegar hasta acá, vamos a seguir viendo el interesante y hasta a veces poco conocido proceso de formación de los campeones mundiales. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.